biodiversidad es un término que podemos usar para hacer referencia a la amplia variedad de seres vivos que habitan sobre nuestro planeta, así como también a los diferentes patrones naturales que la conforman. Todo esto es debido al resultado de 1.000 millones de años de evolución, que recientemente se ha visto afectado por las diferentes actividades humanas que se han llevado a cabo, además de los procesos naturales. La biodiversidad comprende igualmente la amplia variedad de ecosistemas y las diferentes variaciones genéticas que se dan dentro de cada especie, que permiten la combinación de diferentes tipos de vida, cuyas interacciones con su entorno fundamentan el sostén de la vida alrededor de nuestro planeta. Es la variedad de la vida. Este reciente concepto incluye varios niveles de la organización biológica. Abarca a la diversidad de especies de plantas, animales, hongos y microorganismos que viven en un espacio determinado, a su variabilidad genética, a los ecosistemas de los cuales forman parte estas especies y a los paisajes o regiones en donde se ubican los ecosistemas. También incluye los procesos ecológicos y evolutivos que se dan a niveles de genes, especies, ecosistemas y paisajes. El término biodiversidad es un calco del inglés biodiversity. Este término, a su vez, es una contracción de la expresión diversidad biológica, que se utilizó por primera vez en octubre de 1986 como título de una conferencia sobre el tema, el National Forum on Biodiversity, convocada por Walter G. Rosen, a quien se le atribuye la idea de la palabra. Existen ciertas actividades que, si bien van dirigidas al desarrollo humano, pueden tener significativas consecuencias para la biodiversidad de nuestro planeta. Algunas de estas podrían ser, como por ejemplo, los proyectos agrícolas y ganaderos, que impliquen el desmonte de tierras, la eliminación de tierras húmedas, el desplazamiento de la vida silvestre mediante cercos o ganado doméstico, el uso intensivo de pesticidas, o la introducción del monocultivo de productos comerciales en lugares que antes dependieron de un gran surtido de cultivos locales para la agricultura de subsistencia. También tenemos la piscicultura, que comprende la conversión para acuicultura o maricultura de importantes sitios naturales de reproducción o crianza, la pesca excesiva, la introducción de especies exóticas en ecosistemas acuáticos naturales. También están ciertos proyectos forestales que también pueden ser o contribuir a la construcción de caminos de acceso, la explotación forestal intensiva, establecimiento de industrias para productos forestales que generan más desarrollo cerca del sitio del proyecto. También hay algunos métodos de transporte que abarquen la construcción de caminos principales. Pueden ser puentes, caminos rurales, ferrocarriles o canales, los cuales podrían facilitar el acceso a áreas naturales y a la población de las mismas. Una también muy frecuente son los proyectos hidroeléctricos, que pueden implicar grandes desviaciones del agua, unas ciertas inundaciones u importantes transformaciones de áreas naturales acuáticas o terrestres, produciendo así la reducción o modificación del hábitat y el consecuente traslado necesario hacia nuevas áreas y la probable violación de la capacidad del mantenimiento. También existe el riego y otros proyectos de agua potable que pueden vaciar el agua, drenar los hábitos en tierras húmedas o eliminar fuentes vitales de agua. También están las industrias que producen demasiada contaminación al aire, a agua o incluso hasta el suelo, como lo es por ejemplo la basura. Pérdida en gran escala del hábitat debido a la minería y exploración mineral. Nosotros lo único que nos interesa ahora es sobreexplotar esto, pero no nos damos cuenta de las consecuencias que podrían traer, no solo a largo plazo, sino también a corto. El siguiente punto a tomar en cuenta
es la crisis de la biodiversidad. ¿Qué significa esto? Es la pérdida acelerada de la variedad genética de especies y de ecosistemas. Se considera que al menos desde el siglo XVII se han registrado por lo menos 717 especies de animales y 87 especies vegetales como extintas. Si excluimos las extinciones causadas por el ser humano antes de 1600, el número se eleva aproximadamente a 2000 especies extintas. Actualmente hay al menos 17.000 plantas y animales que se encuentran en peligro de extinción. Entre la lista de especies extintas durante los pasados 400 años, podemos encontrar al dodo de la isla de Mauricio, la vaca marina de Stiller del mar de Bellín, la cagua de Sudáfrica, el lobo de Tasmania de Australia y la alca gigante de las costas del Pacífico. Algunos de los factores directos que impactan y amenazan a las especies son 5. La pérdida de hábitats. Esta consiste en transformar selvas, bosques, pastizales, lagunas y arrecifes en campos agrícolas, ganaderos, presas, carreteras y zonas urbanas, que luego se destruye su hábitat para poner todo esto. Luego están las especies invasoras, que es la introducción de especies no nativas o exóticas que se convierten en plagas, y es una de las causas muy importantes de la pérdida. Estas especies, que provienen de sitios lejanos de manera accidental o deliberada, depredan a las especies nativas y compiten contra ellas, generalmente ganando y haciendo un desorden en su ecosistema. Luego está la sobreexplotación, que es la extracción de individuos de una población a una tasa mayor a la de su reproducción. Cuando esto sucede, la población disminuye. Luego está la contaminación, que es el aumento en la presencia de sustancias químicas en el ambiente, como resultado de las actividades humanas, que tienen graves consecuencias para muchas especies. Y por último, el cambio climático. Durante los pasados 100 años se ha documentado el aumento de la temperatura promedio de la atmósfera debido al incremento en la concentración de gases de efecto invernadero, producidos por la quema de combustibles fósiles y por la deforestación. El valor esencial y fundamental de la biodiversidad reside en que es el resultado de un proceso histórico natural de gran antigüedad. Por esta sola razón, la diversidad biológica tiene el inalienable derecho de continuar su existencia. El hombre y su cultura, como producto y parte de esta diversidad, debe velar por protegerla y respetarla. Además, la biodiversidad es garante de bienestar y equilibrio en la biosfera. Los elementos diversos que componen la biodiversidad conforman verdaderas unidades funcionales que aportan y aseguran muchos de los servicios básicos para nuestra supervivencia. Finalmente, desde nuestra condición humana, la diversidad también representa un capital natural. El uso y beneficio de la biodiversidad ha contribuido de muchas maneras al desarrollo de la cultura humana y representa una fuente potencial subvenir a necesidades futuras. Considerando la diversidad biológica desde el punto de vista de sus usos presentes y potenciales y de sus beneficios, es posible agrupar los argumentos en 3 categorías principales. El aspecto ecológico hace referencia al papel de la diversidad biológica desde el punto de vista sistemático y funcional. Al ser indispensables a nuestra propia supervivencia, muchas de esas funciones suelen ser llamadas servicios. Los elementos que constituyen la diversidad biológica de un área son los reguladores naturales de los flujos de energía y de materia. Cumplen una función importante en la regulación y estabilización de las tierras y zonas litorales. Por ejemplo, en las laderas montañosas, la diversidad de especies en la capa vegetal conforma verdaderos tejidos que protegen las capas inertes subyacentes de la acción mecánica de los elementos como el viento y las aguas. La biodiversidad juega un papel determinante en procesos atmosféricos y climáticos. Muchos intercambios y efectos de las masas continentales y los océanos con la atmósfera son producto de los elementos vivos. El aspecto económico. Para todos los humanos, la biodiversidad es el principal recurso para la vida diaria. Un aspecto importante es la diversidad de la cosecha, que también se llama agrobiodiversidad.
La mayoría de personas ven la biodiversidad como un depósito de recursos útil para la fabricación de alimentos, productos farmacéuticos y cosméticos. Este concepto sobre los recursos biológicos explica la mayoría de los temores de desesperación de los recursos. Sin embargo, también es el origen de nuevos conflictos que tratan con las reglas de división y apropiación de recursos naturales. El aspecto científico. La biodiversidad es importante, ya que cada especie puede dar una pista a los científicos sobre la evolución de la vida. Además, la biodiversidad ayuda a la ciencia a entender cómo funciona el proceso vital y el papel que cada especie tiene en los ecosistemas. Estas son recomendaciones que toda empresa debería priorizar y promover. Primero que todo, desarrollar un programa que integre a lo económico y lo ambiental, porque si esto no se cuida, puede crear grandes problemas a futuro. Establecer un programa de monitoreo y mapeo constante sobre toda flora y fauna, ya que estas han sido explotadas últimamente. Evitar la integración de una especie exótica en un ecosistema sin haber hecho estudios previos, porque puede ocasionar grandes problemas en el ecosistema. También establecer un programa para recuperar todas las especies en peligro de extinción, porque estas, si no se conservan, también se extinguirán. Implementar un programa que priorice a los árboles, ya que actualmente se han estado talando demasiado. Y abandonar toda técnica que degrade a los recursos vivos como el agua, el aire y la tierra, porque estos son materiales no renovables y que pueden agotarse. También establecer programas de control sobre el comercio de la vida silvestre, porque actualmente los comerciantes se aprovechan mucho de ella. Contribuir a la reintroducción de especies en retroceso en su ambiente natural a través de zoológicos, jardines botánicos, acuarios y estaciones de crías, porque estas no sobrevivirían sin ellas. Realizar inventarios de los recursos naturales que deben abarcar genes, especies, poblaciones y ecosistemas, porque alguien se puede aprovechar de ellas. Tomar conciencia sobre la importancia de que cada componente de la diversidad biológica alcance un valor agregado, que será el mejor aliciente para que se promueva la conservación de los recursos. También proteger las colecciones de referencias depositadas en los museos, ya que constituyen invaluables bancos de datos representativos de la diversidad biológica. Por conclusión, se puede decir que la diversidad biológica se conservará en la medida que la sociedad conozca, valore y sepa aprovecharla de manera inteligente y no destructiva.